Bueno, por ejemplo, la parte más fácil. La parte 1. Gracias a la herramienta esta, todos estos ejercicios de insertar en ABL, B, eliminar y las rotaciones, con esta guía las pueden resolver fácilmente. Acá muestra cómo hace la rotación. El ejercicio dice insertar los números en un árbol ABL y realiza las rotaciones. Inserto el 50. Mayor, como es desequilibrado, calcula. Ahí no está desequilibrado. Ahí tampoco. Acá tampoco. Con el 41 tampoco. Y con el 12 se va a desequilibrar. Pero la rotación simple a izquierda es sobre esta subrama y es fácil. Acá sí fue hoy. Bueno, vamos a insertarlos rápido. Y cuando inserto el 22, que va a caer acá, todo este árbol tiene que rotar sobre el 20. Entonces el 20 baja y se lleva la rama sobrante. De 13. 23. 33.
Bueno, con esta herramienta pueden resolver todos los ejercicios. Yo les subí finales, parte de complejidad, parte de árboles y te da conjunto, y tienen inserción y eliminación en el árbol B o ABL y en el árbol heap, que lo vamos a ver ahora en la próxima clase. Y después la parte más complicada es esta de hacer los algoritmos. Por ejemplo, este ejemplo es un algoritmo que permita contar la cantidad de hojas que tiene un árbol binario de búsqueda. Vamos a hacer ese. A ver si acá tenemos el árbol. Acá vamos a copiarnos nodo de árbol, árbol, nodo de árbol. Este es de árbol. Y este lo vamos a copiar acá. ¿Por qué no te vas a jugar a... ¿Tienes una vaca? Sí. No, dale, donde tenés todo. Así listo. ¿Qué querés? Sí, pero si está papá, te quedas acá, así no. Bueno, Hago así para que compile. acá tenés tu pijamita. ¿Qué te queda tan lindo? Volvés a poner. Queda precioso. Bueno, entonces acá tenemos un árbol binario de búsqueda y tenemos que hacer un método para contar cuántas hojas tiene. Contar cantidad de hojas. Si lo dibujamos, ¿cómo haríamos el algoritmo para contar la cantidad de hojas? ¿Qué tenemos que contar?
¿Desde dónde arrancaríamos? Desde la raíz. Se me olvidan los nombres de las cosas, perdón. Bien. ¿Y lo hacemos iterativo o recursivo? Y recursivo creo que sería mejor, ¿o no? Bien. Entonces, del método este retornamos al método recursivo. Acá lo vamos a llamar nodo porque ya no sabemos si la raíz. ¿Cuál sería la condición de corte? Que el nodo no tenga nada más abajo. Que el nodo no tenga más abajo. ¿El nodo puede ser nulo, lo que viene acá? No debería. Si el árbol está vacío, Y ahí sí. ¿y qué devolvemos? Y 0. 0. Sí. Acá lo podemos poner es... Tiene hijos y le creamos... return this derecho distinto de null or this izquierdo distinto de null. Devuelve verdadero si alguno de los dos hijos es distinto. Entonces, si no tiene hijos, quiere decir que es una hoja. Y si no, ¿qué devuelvo? Hay que contar el nodo hijo. Los nodos hijos que tenga. Bien, perfecto. This raíz get izquierdo más get derecho. Entonces este dado al árbol devuelve la cantidad de nodos hojas que tenga el árbol. O 0 si está vacío. Y acá nada. Un nodo hojas que tiene ese. Fíjense que estos algoritmos son sencillos. Una pregunta. Sí. Cuando estamos haciendo la llamada recursiva en el return, Sí. ¿no tendría que ser nodo get izquierdo? Sí. Quería ver si estaban atentos. Ah. Entonces, si acá viene un nodo y tiene dos hijos, por ejemplo, vamos a hacer un árbol más sencillo. Este caso, llamo a nodo con este.
¿Es null? No. ¿Tiene hijos? Sí. Entonces cuenta los hijos del izquierdo, llama a este mismo método, pero con este nodo. Es null no, tiene hijos no, devuelve 1, o sea que esto da 1. Y después llama al hijo con el derecho. No es nulo, no tiene hijos, devuelve 1. 1 más 1, 2. Y el árbol tiene 2 hojas. 1, 2. El algoritmo ahí que pide es relativamente sencillo. ¿No recursivo es igual de sencillo o podría ser más engorroso? Justo esto me parece que recursivo es más sencillo, pero iterativo, no acolando o apilando, sale, pero un poquito más difícil. Acá lo que estamos haciendo es como una pila, apilando en el stack las llamadas. Entonces, si lo pasamos a iterativo, esa pila la tenemos que ir apilando nosotros y no podemos usar el stack. Y recursivo si el árbol es muy grande, supongamos más de 1000 hojas. ¿Se podría complicar el...? No, el stack es tan grande. Ayer me estaban viendo un TP y una de las cosas que pasó fue que les quedó sin la condición. Y eso tarda un montón en dar el Stack Overflow, pero tenés que tener muchos niveles. Con las máquinas de hoy da Stack Overflow si lo dejas colgado, pero son muchas llamadas. Claro, digamos, suponiendo muchos elementos, lo daría de forma breve y mientras esté bien el algoritmo no va a haber problema entonces. ¿No te entendí cómo? O sea, al haber igualmente muchos elementos, no va a haber problema en el caso de que el algoritmo esté bien hecho. O No, sí, no. Si está bien hecho, claro, vos me decís si yo tengo 1000 niveles, por ejemplo, sí. no, no va a pasar. Y lo va a dar en la brevedad o podría tardarse mucho. Digamos, en este caso yo creo que lo daría rápido, ¿no? Todo el... Sí, el tema del recursivo, como crea toda la pila de stack, igual hay que ver, es la teoría, después el compilador optimiza y hace optimizaciones que no van con la teoría, crea como toda una estructura del método en memoria y eso lleva tiempo. El iterativo, acá lo que haríamos sería apilar un nodo y no crearíamos esa parte. Entiendo que esa parte va a ser más rápida de forma iterativa, pero es un algoritmo más difícil de escribir. Claro, Fíjate lo que es este. Nada. Porque naturalmente es agarras esto, pasas esto y volvés a empezar. Y esa recursividad del algoritmo, de la operatoria que tiene este algoritmo, simplifica la recursividad que te puede usar el código. claro. ¿Cómo hicimos el método tiene hijos? O que el derecho sea distinto de null o que el izquierdo sea distinto de null. Ah, O ok. no tiene hijos, sería que el izquierdo sea null y el derecho sea null. Bien, gracias. Bueno. A ver otro algoritmo de árboles. Uy, qué fácil que fue esto. ¿Cuántos nodos con 2 hijos tiene un árbol binario? Está casi lo mismo.
Acá, ¿cómo hacemos? Ya no hay que contar las hojas. Podríamos hacer casi algo similar y devolver 1 si el nodo que pasamos tiene el derecho y el izquierdo no son null, y volver a calcular o sea, pasar de nuevo recursivamente el siguiente hijo si es que los dos que le siguen tienen 2 ramas, sí, 2 ramas, sería 2 nodos siguientes. Bien, No entonces sé sería si me explico bien. parecido. Si estoy en el nodo null, devuelvo 0. Si no tiene hijos, devuelvo 0. Acá tendríamos que hacer Seguramente igual otra forma sería teniendo la cantidad de hojas, podemos saber, ¿no? La cantidad de nodos que tiene. no, porque no es lleno. Ah, ok. Y este es binario, no es ni siquiera BL, puede ser así. Entiendo. Si el nodo es nulo, devuelvo 0. Si no tiene hijos, devuelvo 0, porque sería una hoja. Y ya está, no hay más hijos. Acá tendríamos que preguntar si tiene un hijo. Podríamos crear una función que sea eso. O tiene izquierdo o tiene derecho y ahí devolver verdadero. Si tiene los dos, devolvemos falso. Tiene un hijo. Sería que el derecho es distinto de null y el izquierdo igual a null. Una pregunta. Sí. ¿A esos métodos no le tenemos que pasar el nodo? Ahora lo vemos. Ah, no, porque ya estamos en el nodo. Somos el nodo. Somos this. Entonces acá que el derecho sea igual a null. O distinto de null. A ver si funciona ahí. Uno nulo y otro no nulo. O uno no nulo y el otro nulo. Salud, profe. Gracias. Entonces, si tiene un hijo, devuelvo directamente la iteración. Vuelvo a ser recursivo. Y si no tiene ninguno y no tiene uno, va a tener 2. Entonces le sumo 1.
Entonces se piden algoritmos muy cortitos, pero con una lógica recursiva que tengan que dar conocimiento de la estructura del árbol. Primero tienen que saber que tiene 2 hijos. Después que puede ser cualquiera. Y después una forma de recorrerlo. Depende mucho del árbol, ¿no? O de cualquier árbol. Tipo, nos puede pedir esto, por ejemplo, este ejercicio. Sí, este fue uno del final. Puede ser Claro, un pero árbol sea ABL. binario o ABL, da lo mismo. Da lo mismo, sí. Podríamos hacerlo en cualquiera. Ah, ok. Fíjate acá el ABL es un nodo de árbol, pero tiene altura. Y el árbol ABL es un árbol binario, pero modificamos el insertar y tenemos las rotaciones. O sea, todo lo mismo, nada más que le agregamos el obtener balance, calcular la altura, las rotaciones y modificamos el insertar. Acá faltaría que ¿cuándo más el ABL se comporta distinto que un binario? Al borrar. Al borrar. Entonces faltaría acá eliminar. En sí es como una nueva función o sobreescribimos el del árbol directamente. Sobreescribimos Ah, este ok. de acá. Fíjate, acá Bien. está el insertar y el árbol ABL sobreescribe insertar Ah, llamando al insertar bien, bien. No había ABL. visto el override. Y acá mismo se le insertó la raíz porque puede ser que rote. Pero la raíz está en el padre, entonces le hago el set. Y este ser raíz tendría que ser protected. Ahí está. Esto lo puedo usar los hijos. Es como un privado, pero Un solo. privado Ah, para ok. todos, salvo para los hijos. Exacto. Bien. La verdad que con los simuladores que hay de todos los árboles, la parte de árboles en el final no es difícil. Acá, diseñar un algoritmo que permita cuántos nodos no tienen hijos. Disculpe, profe, ¿el final es como el parcial, la modalidad de aprobación o tiene otra No, no hay modalidad? cuotas. Ok, ok. Es Aprobar todo todo de sí una. así. Todo de una. Igual en general Está bien, está bien. son cortitos. Hay piedad. En los finales son muchos temas, son cortitos cada uno. Y, por ejemplo, esto de estrategia, de algunas de las estrategias se toma, todas las que vimos, y faltan ver 2, creo. Una breve noción de lo que es. Grafos no lo vimos todavía. Y árboles, fíjense que es insertar, te dan un árbol, insertar 2 elementos o 3 y eliminar 1 o 2. Acá, 1 insertar y 2 eliminar. Practicando un poquito lo sacan. El árbol heap es re fácil. Y el algoritmo, este es lo más complicado, darse cuenta del algoritmo de cómo plantear la condición de corte y la recursión. Que tampoco ustedes están viendo, no es nada del otro mundo. Si ya pudieron resolver el de listas, este sale fácil. Pero si no vieron nada de árboles, y es imposible.
Y encima tiene que tener un... No es que si no hacen nada de grafo y todo lo demás bien, aprueban. Todos los temas tienen que tener algo bien. Un algoritmo que determine la altura de un árbol ABL. Vamos a hacer ese. Dale. Igual es casi igual al que hicimos recién, ¿no? Y si tiene un hijo, sumamos. Claro. 6 sería sumarle 1 en ese return y estaría, ¿o no? Vamos a hacerlo. Entonces. Si el nodo es igual a null, no hay altura. Ahora vemos si nos sirve poner 0 o otro valor. ¿Cómo hacemos para recursivamente? O sea, por ejemplo, si vengo para acá, calcular la altura, o si vengo para acá. ¿Qué tengo que buscar? Y de los dos caminos, el que tenga más hijos, digamos. Entonces ¿O ya no es así con Claro. un más. ¿Cómo hago? Primero uno y después otro. Bien. Calculamos la altura. ¿Y ahora qué tenemos que buscar? el más grande. Bien. Por suerte. ¿Y está o hay que sumarle algo? Hay que sumarle 1 por la altura mía del nodo. Acá me parece que tengo que hacer un parche. A ver si alguien se da cuenta. Yo arranco. Supongamos este árbol. Arranco por acá. Calculo. No es null. Altura del izquierdo. Altura del izquierdo. 0. 0. Altura del derecho. Entro recursivamente. Que estamos acá ahora, segundo paso. Dos. No es nulo. Altura del izquierdo 0. Altura del derecho. Paso al paso 3. Llegué al final. Altura del izquierdo es 0. Altura del derecho es 0.
Máximo de 0 y 0. 0. 0 más 1, 1. Vuelvo. El izquierdo dio 0. El derecho dio 1. Derecho izquierdo máximo 1 más 1, 2. Vuelvo. Y izquierdo 0. Derecho 2. Altura 3. Bien, entonces está bien. Bueno, les dejo datos finales para que practiquen. Igualmente. Ah, mira vos. Seguramente repetí. Nodos internos. Siempre busca una definición del árbol y se las pide calcular. Nodo interno, cantidad de nodos, a la altura. Nodos no balanceados. Pero ya con estos 4 ejercicios que vimos, ya se da una idea y sacan todo. Y con el algoritmo el simulador, sacan el resto de los ejercicios. Lo que podemos ver ahora es la parte de las cartas que habíamos dicho. Ok. Estamos en la semana 13. 13. Sí. ¿Cómo hicieron ustedes las cartas? ¿Hicieron cartas? Sí, sí. ¿Te da carta? Sí. Péguenme si quieren un TD ahí en el grupo, en el chat. Tendré que buscarlo ahora. Ahí va, más o menos. Es lo que tenemos con mi grupo. A ver qué sale acá. Ah, para que pego cualquier cosa también. Puede ser que tenga límite para pegar. Puede ser. Mándamelo por mail si querés. Bueno.
Ahí va. Si no, con esto me rindo. ¿Bajaste por mail o pegaste? Por mail. Ah, bien. A ver qué tan rápido Gmail. Ya llegó. Bueno. Flor de carta. Seguramente no va a compilar. Seguramente. Bien. Activa para que lo usan. Hasta acá llegó mi conocimiento porque esto no lo hice yo. Todavía Ah, estamos uniendo las partes. Pero entiendo para las cartas que tienen duración de turnos más que nada. jugador propietario. Class. El tipo de carta. Exacto. Coordenada. ¿Dónde se usó la carta? Bueno. Y coordenada 2. Ahí dice para el doble salto hiperespacial. ¿Y cómo hicieron la funcionalidad de la carta para saber dónde, cómo opera? ¿Hay un switch? Cada carta tiene su clase separada, que hereda de esta carta padre, digamos. Bueno. A ver las cartas que teníamos que hacer. Que ya ni me acuerdo. No, el TP. Lo subí acá. No, todavía no. Profe, ¿puedo consultar algo? En Sí. sí, para el tipo de carta podríamos haber usado enums, por ejemplo. Es justamente lo que iba a cambiar. Pero ahora les voy a mostrar cómo lo. No sé cómo lo implementó mi grupo porque no sé quién lo hizo, pero respectivamente creo que es mejor idea en vez de ir poniendo el tipo de carta como algo que se agrega, sino que directamente que sea algo fijo con el enum específicamente. A ver, vamos. 8 cartas. Campo de fuerza. Aumenta la defensa de una base durante un número de turnos. Yo lo había pensado así. Tenemos la carta, ¿no? Ahora vemos lo que contiene y lo que no contiene. Si yo les pregunto, chicos, hagan el chinchón. ¿Usan carta? Sí. Bien. ¿Y qué tiene la carta del chinchón? Y una figura y un número. Bien, ponerle aquí una carátula o algo Sí. así que le pongamos. Pero tiene coordenadas, tipo, jugador y demás. No. No. Entonces ahí hay que llegar a un acuerdo entre lo que contiene carta y lo que contiene la funcionalidad de esa carta. Yo lo había pensado para que hagamos, por ejemplo, carta y una clase, un TDA nuevo que va a ser, no sé, carta, campo de fuerza. Y también necesitamos, vamos a llamarlo administrador de carta campo de fuerza. Y vamos a tener un administrador de carta genérico. Entonces el administrador de carta es el que pone la funcionalidad que va a tener ese método
Jugar carta. Pero ustedes van a decir, che, ¿cómo hago para jugar la carta? Y bueno, acá vamos a tener que recibir, por ejemplo, ¿cómo le pusieron al TP? ¿Cómo se llamaba? Batalla. Invasión galáctica. Invasión galáctica, sí. Invasión galáctica. O turno. Ahora vemos qué le pasamos por parámetro. Dependiendo cómo. Entonces, el administrador de carta va a aplicar una jugada de un turno de invasión galáctica. Acá lo pueden dejar así como está. O como hicimos abstract. Es una clase que no está totalmente implementada. O sea, tiene un método abstracto. Una clase abstracta es una clase que le falta implementación. ¿Dónde van a implementar? Los hijos. Y el método abstracto es un método que no tiene implementación y los hijos que no sean abstractos están obligados a implementarlo. Lo pueden dejar o sin implementación o así abstracto. Se los cuento. Entonces, esta clase ahora sí me obliga a implementar el override. Entonces, la carta campo de fuerza extiende de carta. Bueno, carta es... Acá tenemos... Para que compile. Lo que podemos hacer es acá es que de administrador de carta. Y también poner el abstracto. Pero ¿qué pasa? La carta devuelve el comportamiento de la carta. La carta en general, la carta padre no tiene ningún comportamiento. Pero la carta campo de fuerza sí tiene que tener. Entonces, la carta campo de fuerza va a tener los atributos. Ah, y la carta tenemos que pasarle, ¿no? También. Lo que podemos hacer acá, al administrador de carta, tener la carta en cuestión. Entonces, en el constructor, de acá validar y acá se empieza a hacer un poco complejo, pero vamos a tratar de atributos carta, constructor carta, comportamiento
Get carta. Acá tenemos que implementar el constructor. Bien. ¿Y qué datos más necesita? Acá tenemos que pasar this. ¿Qué datos necesitamos para ejecutar la carta campo de fuerza? Según el TP, enunciado. Creo que era para que la base tenga un escudo más. Si no me equivoco. Aumenta la defensa de la base durante un número de turnos. Aumenta la defensa de la base. Bien. Entonces, acá de lo que teníamos que sacar del turno es el jugador que está jugando. ¿Dónde guardaron la base ustedes? ¿En el tablero? Le podemos pedir la base del jugador. La base no podría estar en el jugador también. No sé cómo lo implementaron ellos, pero creo que en nuestro equipo, por ejemplo, lo pusimos en el jugador. Sí, acá también pusimos una lista de bases por si había más de una. Pero si ustedes agarran al jugador y dicen, bueno, vamos a jugar al chinchón. Tengo jugador, tengo carta. No me sirve nada, amigo. Bueno, es verdad. Le Ustedes tienen que pensar hacemos- siempre en la alternativa. Si yo le digo a mi tablero, dame la base de este jugador, el tablero que es de invasión galáctica, tendría que saber buscar una base, tendría que saber buscar el jugador. Ok, va a ser un fin de largo, me parece. Sí, no igual somos esto, mejores. piénsenlo que no es para que ustedes hagan un refactor de todo el TP. Es para que vayan integrando este comportamiento donde los TDAs los tengo que modelar en base a la realidad. Claro. Para reutilizar, para mantener, para trabajar en grupo. En ese caso, profe, ahora para ocultarlo, vamos a hacer unas clases jugador y ahí hacer la clase jugador de Invasión Galáctica. Sería otra Bueno, alternativa. ahí estaría bien. La otra cosa que pueden hacer es como si fuera el tablero, ¿cómo se llama? El panel de usuario de Invasión Galáctica, donde tiene el jugador, todas sus bases y demás. Entonces, viste que el juego vos tenés mi perfil. Entonces, en el perfil, por ahí sí podés meter perfil de Invasión Galáctica que tiene un jugador, tiene la base, tiene demás y ya está. Sería como incorporarlo a la partida, por así decirlo. El TDA partida o algo así. O
Yo, sí, ponele la partida. Yo juego mi partida y tengo la partida de cada jugador. Y la partida tiene un jugador, las bases y demás. ¿Viste cuando estás jugando un juego siempre está tu perfil, que tenés tus datos del juego? Claro, claro. Tu mochila con las cartas, las gemas, todo lo que juntaste. Bueno, pero partida también puede ser. También, fíjense, yo lo que hice acá con este trabajo es, agarré la carta, le dije, no, pará, carta, ¿qué va a tener? Lo mínimo de carta. Una es la operatoria, saber cómo se comporta, pero ese cómo se comporta es otro TDA, nada más me devuelve la carta, el comportamiento. Pero también puede tener acá atributos, private, string, la carátula o la identificación. No sé si ustedes le llaman la carta campo de fuerza, es la C o la F para dibujarla. Sería como el dibujito que tiene. O directamente el bitmap. Pero después la carta campo de fuerza necesita saber por cuántos turnos. ¿Ustedes cuántos turnos le pusieron? ¿Cuántos turnos le pusieron a la carta? Todavía no estaba definido eso. En Bueno, nuestro caso al menos. supongamos que le ponemos un random. Va a ser. Acá lo que podemos hacer es dos métodos. Jugar carta y avanzar turno de carta. Y otra
public avanzar turno. Entonces, esto me juega la carta por primera vez. Y este me avanza el turno. Entonces acá sería get carta. Acá podemos hacer get cantidad de turnos restantes. Y si esto es mayor a 0, this get carta avanzar turno. Y lo que hacemos es decrementarle la cantidad de turnos. Esta sería la base. Acá tendríamos que incrementar campo, porque es el inicial. Y acá return. Ahora, si yo me quedé sin 0, tengo que obtener la base. ¿En cuánto incrementaron el campo? Hay 1. ¿En 1? Sí, pero no, X. Bueno, acá lo que pueden hacer lo mismo. Cantidad de turnos. Valor del campo adicional. Y ven que solo esta carta tiene esa información. Y lo mismo. Ya se le pueden hacer entre 25. Que sería generar valor de campo adicional. Generar valor de campo adicional. Y acá sí los gets. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿O es muy fumado? Se entiende, profe. Se entiende. Se entiende, se entiende. Es bastante elegante. Y para eso Demasiado. estamos.
Acá estamos. L'amour francés. Aunque está segundo, pero. Entonces yo separo el comportamiento de cada carta en el administrador de la carta que le corresponde. Ahora yo llevo la carta esta al chinchón. ¿Puedo? Y sí. Sí, va como. Entonces la carta tiene la información, es como si fuera un dato, no tiene funcionalidad. Che, la carta ¿qué tiene? Y campo de fuerza tiene la identificación porque hereda de carta, la cantidad de turnos que lo va a mantener, que lo puedo hacer variable o lo pueden hacer fijo, acá directamente ponen 10 y chau. O lo hacen random, total no, es una matemática que no les cuesta nada. Y el valor adicional. Pero también sabe cómo se comporta. Entonces, en el chinchón, ¿voy a tener la carta campo de fuerza? No, no. No, voy a heredar la carta española, no sé. Entonces, voy a heredar de carta y poner carta española. ¿Y qué va a tener la carta española? Una identificación. Y un comportamiento. Ah, pará, tengo que heredar al administrador de carta. ¿Y qué tiene el administrador de carta? Una carta. Entonces, hago el comportamiento del chinchón. Y ya estamos. Vamos a crear base. Entonces tenemos el evento de jugar la carta por primera vez. Y después es decrementar campo. Entonces incrementar campo sería get carta campo de fuerza. Get valor de campo adicional. Y lo decrementamos. Y acá hay que validar qué pasa si me quedo menor a 0. Porque entre medio me pueden haber atacado la base. Tenía 1 la base de campo. Le sumé 10. Entre medio de los turnos me restaron 3. Y cuando le resto, acá pueden hacer o lo dejan en 1 siempre. Y le regalan el resto del campo. O lo restan y si se murió, se murió. Queda muy injusto que quede en 1. Sería lo más. Bueno, en Lo un más, juego creo que sería así, más factible. lo más fácil. Vamos a crear base. Vamos a hacer get jugador. Vamos a crear jugador. Vamos a crear este. Vamos a plantear otra carta. Ah, pará, y falta en el jugar carta de invasión galáctica. En algún lugar acá vamos a tener public void jugar. Y acá nos vamos a dar cuenta que acá vamos a hacer get administrador punto jugar. ¿Y qué le vamos a pasar? This y un turno. Esto es if
Bien. Entonces estoy en la etapa de jugar la carta. Else. ¿Cómo era? ¿No era avanzar? Entonces la funcionalidad está acá adentro. ¿Está dentro de la carta? Ahí sí, pero la carta no está manchada con nada. ¿Hace falta un tipo? Y no, porque ya la herencia misma me da el tipo. ¿Hace falta devolver este class? No, porque ya tengo el administrador de fuerza. ¿Hace falta la coordenada en carta? Y no, en carta no. Por ahí vamos a hacer otra carta que tenemos en el TP. Vamos a buscar una más difícil. ¿Dónde quedó? Ah, y si juego el campo de fuerza, ¿en qué base? En la principal, en la que O en tenés al todas. principio. Y No, ahí según una base. mucho trabajo. Para mí en la principal Bueno, quedaría más lógico y sería entonces como acá lo que tenemos que hacer en el administrador de carta, get base principal. Y ahí está, no hay duda. Si se rompe la principal y tengo una adicional, la adicional pasa hacer la principal. a ser la principal. Entonces acá en algún lado vamos a tener la partida. Lo que podemos hacer acá es, dado el jugador del turno, podemos hacer get partida del jugador y a la partida le pedimos la base principal. Total va a haber una sola porque es la partida de ese jugador. Y el juego tiene todas las partidas, una por cada jugador. Y ahí se va acomodando, que el jugador no tenga que tener nada. ¿El jugador qué va a tener? Nombre, color. O por ahí el color tampoco, porque el color va a estar en la partida. Entonces, ¿se acomoda un poco? Vamos con la siguiente carta. Dale. Campo de fuerza, a ver, rastreador cuántico. Revela si hay naves enemigas en un radio de L, valor random. Desde la posición elegida. Bueno, este es difícil. Doble salto hiperespacial. Permite mover una nave 2 veces. Bueno, este parece fácil. Base adicional. Bueno, vamos a hacer rastreador cuántico. Pues acá vamos a hacer, ya que estamos. Vamos a acomodar un poquito esto. Carta, 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 carta.
Bueno, ahí me quedo. Entonces, ¿qué carta íbamos a hacer? Rastreador cuántico. Entonces esta tiene que extender de carta. Y este bueno, ¿qué tenemos que hacer? Revela si hay naves enemigas en un radio de L. Acá lo que tendríamos que hacer es interfaz gráfica. Y acá le vamos a hacer preguntar coordenada o algo así. Y acá nos va a dar coordenada. Entonces ya tenemos el TDA coordenada. En 2 minutos llenamos de TDAs. ¿Y qué hacemos con esto? Hay que conseguir un radio de alcance, digamos, para la carta en base a esa coordenada. Entonces a la carta tenemos que poner un radio. Carta. Rastreador cuántico. Y acá va a tener que tener y otra vez el random que ya aprendimos.
Entonces acá tenemos que tener get tablero o get parte de tablero. Le ponemos la coordenada y el radio. Y acá lo recorremos y lo imprimimos. O lo exportamos. ¿Se van dando cuenta cómo es la lógica de pensar la relación entre los TDAs? Sí, sí, de a poco. ¿Queda claro cómo cada parte o cada TDA hace su parte? Por ejemplo, ahora esta clase, rastreador cuántico solo tiene la información de esa carta, complementando lo que tiene carta. Entonces, si yo lo quiero usar en otro juego, que capaz que es muy poco probable, me voy a llevar su estructura. Pero si yo quiero usar carta en otro lado, carta ya no está contaminado con un chorizo de cosas que no le interesan. O sea, ese chorizo de cosas serían la parte de administrador de carta. Sí, yo lo que veo que es un montón de cosas. Es como que lo que pasa es cuando uno diseña software, mal llamado bolsa de gatos, todo va en todos lados y termina siendo un mal diseño. Y una vez que empezamos con el mal diseño y empezamos a desarrollar, darse cuenta de que está mal y después querer corregirlo, por ahí es más fácil volver a empezar. Si yo les digo ahora, chicos, es obligatorio que esto esté en el TP. ¿Cuánto les sirve el TP que hicieron? Entre que tienen que hacer refactor, testear, rediseñar. Seguro que nadie lo pensó así, porque es normal que... O sea, yo pienso que se aprende mejor poniéndose a laburar, equivocarse, después compartir ideas y a ir incorporando. Está bien, el proceso por ahí es más largo, pero no te lo vas a olvidar más si lo tenés que rehacer. En cambio, si yo te digo el primer día, che, chicos, háganlo así, todos copian sin saber por qué, o sin saber qué pudieron hacer ustedes solos, se vuelve difícil que la próxima vez entiendan cómo reproducir la mejor forma de hacer el TDA. Entonces, ¿están de acuerdo que acá hay muchas cosas que sobran? Sí, sí. Sí, Vos fíjate que esta clase, que esté activa o no la carta, yo no lo puse y entiendo que la carta cuando finaliza termina saliendo de un listado de cartas activas. Por ejemplo, en invasión. Invasión debe tener un listado y cuando yo acá, por ejemplo, campo de fuerza, en el administrador de campo de fuerza, lo que podríamos hacer es invasión, jugar carta y acá agregar carta activa. Y le hacemos get carta. Pero cuando
Y cuando sale de acá, quitar carta. Esto lo podemos llamar agregar carta. Y quitar carta. Entonces, ¿qué le va a faltar a la carta para que esto funcione? El equals. Entonces, el equal de carta lo tenemos que poner acá. Y la carta rastreador cuántico se tiene que agregar. ¿Hace algo en el turno siguiente? No, no. No, entonces no se agrega y chao. Entonces, cuando en este que estábamos recorriendo acá se juega el turno. Y al final de los turnos se ejecutan las cartas de avanzar turno de el listado que tiene. De la lista de cartas activas, coso. Y cuando la carta se termina de funcionar, se va a salir. Entonces ya no hace falta más el activa que está acá. Jugador propietario no falta porque la carta va a estar en la partida. Por ahí, en vez de tenerlas en invasión, lo que podemos hacer es a la partida agregársela. Entonces la partida, como es la información del juego, donde estaba administrador de campo de fuerza, esto lo podemos poner acá. Entonces la partida tiene las cartas activas de ese jugador. Y ya tenemos la información de ese jugador en la partida. Y ahí me parece que queda más prolijo. Lo que tiene bueno, que tienen 8 cartas para practicar. Hay que buscarle una lógica común a las 8 cartas. Esto de un comportamiento para iniciar la carta y un comportamiento para avanzar de turno, puede ser que cambie con alguna carta. O que necesitemos el turno y el juego completo. Pero bueno, al tener el juego completo y tener el turno que estoy jugando, ya puedo obtener un montón de información. Tiene mucho para meditar. Lo que podemos hacer, yo lo subo este código, medítenlo, y la semana que viene, que no hay parcial, le dedicamos a avanzar con esto. Ok. Acá lo nuevo está herencia, polimorfismo, y eso nos da elegancia. Si volvemos este tipo, volvemos al viejo paradigma, que es programación estructurada, donde debemos tener un switch, un if. Creo que por acá abajo vi esto. Esto dista de ser elegante. En cambio, esto, que es exactamente lo mismo, porque acá adentro, ¿qué estás haciendo? Son todos esos if
Nada más que lo resuelve el polimorfismo. En esta línea están todos estos if. Pero modularizado y con programación orientada a objetos. Obviamente es la primera vez que lo estamos viendo. Hay que empezar a sacarle jugo. Entonces, nuevamente, todos van a hacer este estilo de programación. Porque es lo que aprendieron hasta ahora. Con este ejemplo de cartas, traté de hacerlos ver cómo pienso yo, donde cada TDA tiene sus datos, separando TDAs de datos como carta, de TDA funcional como administrador de carta, y en conjunto los dos independizan el código para vos poder serlo portable a otro proyecto. Y obviamente que va a quedar una ensalada en algún lado. Por ejemplo, el administrador de rastreador cuántico no lo va a usar nadie en la vida. Pero logramos que el administrador tiene ese código complejo, lo tiene acá nada más. Y no lo vamos a reutilizar, pero está como se puede quitar fácil del proyecto. O si me quiero llevar la carta a otro lado, me llevo el administrador de cartas y no me tengo que llevar más nada. Todas las cartas que son específicas de este juego quedan acá. Y listo. Bueno, le subo este código mañana, repasen el finde y la semana que viene seguimos. Por ahí si ustedes ya avanzan con un código, me lo mandan y no tengo que hacer todas estas clases vacías. O podemos dibujar un poco el diseño para que se entienda la idea de qué es una partida, qué es la interfaz gráfica y las cartas. Igual creo que con todo lo que vienen trabajando ustedes se entiende. Pero bueno, para que quede anotado. ¿Alguna consulta de lo que vimos hoy? Una consultita, profe. Sí, No me quedó claro en administrador de cartas. sí. ¿Para qué utilizaríamos la identificación? No sé si estaba acá o estaba en cartas, no En recuerdo bien. carta, lo que pasa es que en algún momento va a tener que imprimir la carta. Ah, ok. Ah, ya me acordé. Ahora sí. Entonces, vamos a necesitar esa carátula, esa imagen del ancho de espadas o la imagen que le van a poner a la carta. Bien. También Ahora sí, esto va a ser un bitmap en algún momento. claro. Pueden, desde el administrador, poner la funcionalidad, obtener bitmap y dibujarlo desde acá. Bien. Gracias, profe. Lo podemos ver la próxima, un poco eso también. Igual con lo que pasé acá de bitmap, tienen para divertirse un montón. ¿Alguna otra consulta? Sí, pero puede ser después de que se vayan todos. Misterioso. Bueno, dale. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Bueno, entonces nos vemos el miércoles y los que se quieren quedar con consultas privadas se quedan. Nos vemos. Buen fin de. Dale, buen Chao. fin de, Gracias, profe. profe, buen fin de- Bueno. ¿Son los dos del mismo grupo o...? Sí, sí, sí. Ah, bien, decime. Con la clase de hoy se me dieron muchas dudas respecto a esto de abstraer mucho las clases. Yo estuve trabajando con jugador Bien. y viendo lo que vimos hoy, creo que hice una ensalada también. Es el bolsa de gatos. Sí, sí, sí. Bueno, es por eso ahora que falta para entregar y también tienen que equivocarse, ver cómo hacerlo funcionar y después verlo cómo hacerlo mejorar. Entonces, Claro. todo lleva tiempo. Sí, yo a día de hoy funciona, entiendo, Bien. por los test que hice y demás, pero bueno, ahora me gustaría, digamos, Es o que sea, eso, por hacerlo más que vos me elegante. entregas y ya te da mejor nota, es para su vida profesional una mejor opción. Porque Claro, esto es como hay que programar, no es que es HTTP y te olvidás. Lo incorporás y lo usás todos los días. Así claro. programo yo todos los días en el trabajo.
Sí, sí, por eso quería ver si podemos revisar un poco lo que tengo armado y si hay alguna sugerencia de cómo puedo encararlo para hacerlo más elegante y demás. Ya, demuéstramelo. Dale, ahí paso a compartir, a ver si puedo. Ah, toda pantalla acá está. Ahí va, me avisa cuando está viendo. Ahí se está viendo. Buenísimo. Acá armamos más o menos un diagrama de cómo íbamos a organizar las distintas clases. Y jugador tiene Bien. todo esto. Que he visto, lo he visto hoy, no sé si... Y pero Ah, ahí vos tenés jugador, partida, tenés todo mezclado. claro. Entonces tenés que empezar a separar turno, jugador y partida. Ok. Carta es está bien, son las distintas cartas, pero separadas. Ujú. Pero entonces el jugador no es el que coloca una base, coloca una nave, Sí, pero ¿dónde roba lo una coloca? En su carta. partida. Ok. O sea, cada No, jugador va a tener una partida o es una partida general y ahí se hacen. no. La invasión galáctica tiene la partida de cada jugador, que Ok, sería como el panel, y ahí tiene toda la información específica, sería la partida de invasión galáctica. ok. Acá Y ahí tenemos tenés juegos, sería esto, entiendo, por ejemplo. invasión galáctica, o sea, ahí se llamaría invasión galáctica ese juego, STA. Claro. Tablero tiene ese genérico, casillero tiene genérico, coordenada tiene ese genérico, jugador tiene ese genérico, carta genérico, todos los hijos de carta no, Ujú. partida y turno, te falta ahí por algún lado. Bueno, turno lo habíamos pensado como esta cola directamente. Que vaya Bueno, ahí el recorriendo. turno va a tener más info porque vos al llevar el turno a la ejecución de la carta, por ahí vas a requerir un poquito más el número de turno, el jugador y demás cosas. Claro, Entonces ya tenés la clase de turno, por ahí empieza sencilla y después la complicás. ok. Pero bueno, no estás tan lejos. No, no, pero bueno, me mareó un poco. Ya ahí el jugador es la bolsa de gatos. Sí, 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 ese es un gran problema. No te Entonces, muestro el hacer el código porque nos refactor, desmayamos todos acá. hacer el refactor Sí, y lo vemos la semana que viene. ok. Si querés, Pero mandármelo por entonces mail. en Así Invasión vamos. Galáctica se realizan todas estas acciones y ahí a cada método tendría que pasarle un jugador para que el jugador haga la acción o va, No, yo no, creo que no, la acción la hace el Invasión Galáctica. claro, Y acordate que hay un turno dando vueltas por ahí, que también debe salir sí, de esa info. Y hacer el refactor. Y si querés, lo volvemos a ver. ok, bueno, Dale. Yo aprovecho que estoy acá, que Sí. bueno, me dio curiosidad ver qué estabas viendo. Te ayudo si querés después. dale, tranqui, sí, sí. Yo ya Sí, ahora al fin de me siento y bueno, tengo los test y Dale. todo, así que ahora los pusheo, pero nada, te ayudo si querés. dale, sí, igual después también capaz nos juntamos así, nos alineamos todos con esto último porque Y hay porque va a que... cambiar un poco. Claro, sí, Patea el sí, tablero esto. Acá claro, patea claro. el jugador, pero bueno. Bueno, Pero sí, sí, entonces lo después seguimos el vamos. miércoles. Dale, profe. Estamos Dale, hablando. Dale, chao. gracias, profe. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.